Bienvenidos a la segunda parte de esta conversación con Alberto Binder. Para más información sobre la trayectoria y las credenciales de nuestro invitado, los invitamos a escuchar la primera parte de esta charla. Que disfruten la conversación. ¿Qué significa hacer política criminal? Bueno, hacer política criminal significa que vamos a dejar de tener una respuesta a los fenómenos más violentos de la sociedad o a ciertas conflictividades muy graves, que por eso las vamos a calificar en criminales. Vamos a dejar de hacer tres tipos de respuesta que no son admisibles. Una, lo que llamamos la respuesta por arrastre histórico, es decir, el código penal que tenemos es el del arrastre histórico, donde hay casos sin ningún tipo de duda necesarios, como el homicidio. Entonces, no vamos a responder por simplemente arrastre histórico, no vamos a responder con una respuesta burocrática, es decir, lo que me lleva, lo llevo adelante, mal o bien, pero lo hago, sin ningún tipo de planificación, y no vamos a responder por impulsos emocionales hechos por alguna persona. Frente a esto, la otra respuesta es decirle, bueno, vamos a hacer una política y vamos a planificar nuestra respuesta para ser eficaces. Acá no hay una cuestión de garantías, las garantías corren por otro canal. Vamos a hacer política criminal en el sentido de vamos a planificar la eficacia de esto. Y a partir y eso debiera tener control legislativo, ¿verdad? El control legislativo es más bien un control de garantías. La política criminal es una política pública que tiene reglas de cómo se formula para hacer eficacia. Tiene controles, más bien te diría, de la racionalidad de la eficacia. Como es una política muy peligrosa porque usa instrumentos violentos del Estado, después vas a tener todo el sistema de garantías que el legislador le va poniendo límites, pero el legislador no formula ni organiza la política criminal. Yo lo que me encontré hace algunos años estudiando estos temas era que el aparato conceptual para hacer política criminal era absolutamente obsoleto. Porque o pretendías hacer política criminal desde el sistema de garantías o desde ciertas categorías como la criminología de generales o desde el derecho procesal, entonces o desde una lógica policial poco determinada, con lo cual no teníamos ningún tipo de posibilidad de formular política criminal en serio. A partir de estos años y de esta discusión que se da, diría, hace una década, estamos dando una pelea muy fuerte y muy difícil, que es totalmente distinta a la agenda de garantía. Yo siempre digo que los sectores progresistas tienen que entender que hay dos agendas. La agenda de garantías, que es parte de la agenda de derechos humanos, que hay que sostenerla con toda claridad, porque no queremos una política criminal que se lleve por delante libertades, pero luego tenemos una agenda que es propia de la política criminal, que es esto: evidencia empírica, decisiones, debates, ir hacia los verdaderos dueños de la criminalidad. En esto, por ejemplo, yo y los grupos que trabajamos en esto tenemos una gran diferencia con las perspectivas, por ejemplo, de Zaffaroni y zaffaronianas, que ellos más bien ven la política criminal como que siempre es fascismo. Decimos, no es así. Claro. Hay un debate democrático alrededor de la política criminal, digamos, que no tiene nada que ver con las garantías. Las garantías no están sujetas al debate democrático. Eso es Estado de Derecho, pero la política criminal sí. Exacto, y las garantías operan más bien como, digamos, como límite, ¿no? Como un contralor de la justicia hacia el despliegue de una política criminal que hay que pactar previamente o que hay que planificar previamente. Pero en eso que vos estás mencionando, hay una complejidad en el trabajo de política criminal que supone la interdisciplina, ¿no? Y muchas veces los sectores de la justicia son muy reacios a la apertura de su trabajo hacia otras disciplinas y a interactuar con otras disciplinas y a sumar cosas que le saquen de algún modo de su control los procesos de toma de decisiones, ¿no? Eso ¿cómo lo ves, digamos? Bueno, a mí de alguna manera, si hay algo que me sorprendió, es las dificultades que hay en construir eficacia. Uno es como que viene preparado diciendo, bueno, las garantías son siempre difíciles de sostener. Eso es relativamente cierto. Por ejemplo, yo creo que en nuestra ciudadanía, y si vemos en toda América Latina, la ciudadanía tiene una gran adhesión al juicio oral, que es un aumento de garantías muy grande. No tienen problemas con eso. Ahora, cuando vos decís, bueno, vamos a construir eficacia, vamos a ser eficientes en serio,
si chocas con una trama extremadamente cerrada, otra vez, de intereses, de burocracias, de pactos. Pues fíjate una cosa que es como, otra vez, el punto cero y que llevamos más de una década peleando. Vos no podés planificar ninguna política pública, esto vale para la política criminal, sin una base empírica cierta. Oh, claro. Bueno, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Pero tampoco el Poder Judicial no tiene data empírica en ninguno de sus ámbitos, porque uno de los grandes problemas también para pensar una reforma judicial es, bueno, ¿cuál es la dotación de recursos que tiene el sistema judicial? Y sus resultados, no tenemos data, por ejemplo, ni resultados. Pero no le interesa a niveles muy profundos. Yo en los últimos años estoy trabajando bastante en lo que llamamos hoy día la planificación de la persecución penal, que es una parte de la política criminal. Para planificar la persecución penal vos tenés una ventaja, y es que las series de comisión de los delitos son bastante estables. No hay grandes variaciones. El delito es bastante estable. No es una variable elástica, es bastante inelástica. Con lo cual, esto te facilita tu planificación. Pero luego lo que sí es variable es tu respuesta. Ahora, por ejemplo, hacerle entender al Ministerio Público que tienen que año a año hacer un análisis inteligente de lo que hicieron es... Yo te voy a decir, a mí me salva que tengo una especie de tenacidad biológica, digamos, instintiva, pero si no es desesperante. No hablemos de dónde, digamos, pues de este país y de otros. Vos le demostrás al Ministerio Público que sumando todas las respuestas que tengan alguna posibilidad de calidad, condenas, absoluciones, sobreseimiento, acuerdos reparatorios, vos le decís y le mostrás que no supera el 10%, todo, sumado todo con la mirada más amplia posible. Y vos le decís, ¿te das cuenta que el 90% de los que está entrando no llega a ninguna parte? Y yo estos datos te los estoy leyendo yo, que hago trabajo para ustedes o para toda esta cosa, no para tirártelo en la prensa e incendiar. Pero cualquier institución que vos le decís que el 90% de los casos no van a ningún lado, se tiran a la basura, te alcanza para entrar con los bomberos. Pero no reaccionan. No les importa. No reaccionan, ese es el punto. Es decir, yo supongo que si yo fuera fiscal general y me dan ese dato, algo hago. ¿Por qué crees que no reaccionan, digamos? ¿O cuál dirías que podría ser el motor de reacción? El motor de reacción es que en general acá hay un problema histórico muy largo, y es que en la conformación histórica del Poder Judicial de América Latina, por su matriz colonial, su fuente de legitimidad es dejar con tanto al rey. No tienen ningún interés ni está en su estructura que tengan que responder a la sociedad. Claro, es la desconexión con la gente. Ahí tendremos la dirigencia política, que a su vez la dirigencia política, cuando se relaciona con la justicia, es una dirigencia política bastante identificable, porque son como ciertos referentes políticos, lo que hoy día se conoce como operador judicial. Tienen nombre y apellido, es decir, que es como hay una nobleza dentro de la dirigencia política que les habla hablar al Poder Judicial y manejarlo. Le interesa responder a eso. A la sociedad no le interesa todavía nada, cero. ¿Y cómo se podría cambiar eso, Alberto? ¿Alguna vez envisionaste? Bueno, sí, claro que se va cambiando. Lo que no se puede es cambiar mágicamente. Se va cambiando y si vos me decís, si tengo que evaluar los últimos 30 años, las cosas han ido cambiando. Uh-huh. Es decir, yo inclusive por una especie de autopreservación, porque uno con la edad se va volviendo más conservador y uno tiende a conformarse con los pequeños logros que ha tenido, tengo una especie de técnica espiritual de seguir manteniendo un lenguaje duro y crítico, que a veces es excesivamente crítico. Uh-huh. Excelente. En mi vida personal sería peor volverme conservador, digamos. Entonces, claro que ha habido avances, pero todavía no son satisfactorios. Claro, y esto se va haciendo con muchas cosas. Nos encanta tu fortaleza interior, tu conciencia, esto que haces, como esta capacidad de elijo no convertirme en un conservador aunque pasen los años, y eso supone mantener una crítica, ¿no? Hay una cosa ahí como estoica, disciplinada, con mucha convicción. Ahí es otra vez volvemos, eso es ejercicios espirituales ignacianos. El espíritu tiene que hacer gimnasia todos los días, y eso significa hacer ejercicios
conscientes todos los días. Uno de esos es no dejar que el lenguaje a veces yo me doy cuenta de que es excesivo, pero me produce esto de no perder indignación. Exacto, y el lenguaje al mismo tiempo, ¿no? Nos genera metáforas, y sobre todo en las cuestiones penales, la gente está llena de palabras que le arman imágenes, ¿no? Hace un rato vos mencionabas a Zaffaroni, y Zaffaroni utiliza muy bien esa técnica, ¿no? Lanza palabras que automáticamente construyen imaginarios que generan en algunas personas fascinación y en otras personas profundo rechazo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo soy muy contrario a las imágenes de Raúl, a quien le tengo un gran respeto intelectual, pero son conservadoras. Las imágenes de Zaffaroni son siempre... Raúl tiene un trasfondo de pensamiento conservador. Por ejemplo, vos fíjate en una conferencia la cantidad de veces que usa la palabra tengamos cuidado con esto, con lo cual el mundo puede ser peor. La agencia judicial siempre queda en una situación como si no tuviera poder, como si hubiera un universo de gente que vos no sabes cómo maneja y cómo la agencia judicial siempre queda eximida. Bueno, hay una visión ahí que es una visión, a mi juicio, muy poco clara acerca del funcionamiento real del sistema penal. La otra gran metáfora es acerca de que el sistema siempre va a ser así, siempre va a encarcelar a los pobres, y cuando encarcela a alguien que no es pobre es porque circunstancialmente se volvió cuasi pobre, por vulnerable. No, yo soy muy contrario a esta mirada que tiene Zaffaroni sobre el fenómeno del sistema penal, porque en última instancia es una mirada desmovilizadora de las iniciativas ciudadanas que hay. Yo prefiero saber, ¿sabes qué? Estamos perdiendo 9-1, pero estamos jugando este partido. Capaz que el próximo partido vamos 9-3. Uh-huh. Capaz que nos debilitamos y el próximo perdemos 15-4, pero la cuestión es estar en la cancha permanentemente, porque así es como se juega el juego democrático. Claro. Pero volvamos al tema de las dificultades de la política criminal. La política criminal tiene una dificultad enorme con la base empírica. Esto también pasa con la policía. Hoy día, ponerle base empírica a todo lo que es las distintas manifestaciones de la política criminal es una tarea crucial, enorme, y todavía ¿Identificás actores que lo están haciendo? Porque yo contabilizo pocas personas que se dedican desde disciplinas más empiristas, digamos, sean desde las ciencias sociales y demás, a mirar al Poder Judicial o al funcionamiento de algunas instituciones que conforman la justicia, digamos. ¿Vos tenés identificados así grupos? No, sí hay gente, hay dentro del ámbito, es decir, pero ¿qué es lo que tenemos? Ahí tenemos un problema que tiene que ver con las disciplinas y también con los recursos financieros, con las condiciones reales de producción de conocimiento. Es decir, la criminología latinoamericana se tuvo que adaptar, es decir, cumplió un rol muy importante en la crítica política del sistema, pero no le cuesta salir de eso. Le cuesta salir de eso y si bien va incorporando cada vez más, y eso lo ves en los grupos más consolidados, como el de Maxi Soso y otros, les cuesta, van construyendo cada vez más una base empírica, siempre la utilizan como un caso que demuestra una crítica política al sistema. Y nos cuesta salirse de allí. La antropología, de algún modo, se ha ido también, cuando se pueden estudiar las prácticas reales de la policía, terminan no comprendiendo, a mi juicio, con claridad la tensión que hay entre las prácticas culturales y la política pública, donde si vos haces política pública adecuada a las prácticas culturales, nos salimos más, terminan sustentando lo que se llaman políticas incrementales, que la política incremental siempre tiene más sentido común, es decir, vamos de a poquito, salvo en países como el nuestro, donde ese ir a poquito significa avanzar un año 5 centímetros, retroceder 20. A veces necesitas cambiar las reglas de juego con más políticas de shock. Entonces, tenés poca gente y todavía tenemos problemas de fondo. Igual es muy interesante lo que decís, porque lo que vos estás diciendo es que lo que tenemos es gente que diagnostica y critica, pero muy eficaz, digamos, muy, muy seriamente y muy bien hecho, pero nos faltan cabezas que estén pensando el cómo cabezas más creativas, si se quiere, ¿no? Cómo construir la solución al problema, cómo se sale de esa crítica, ¿no? ¿Cuál es el camino? Absolutamente. Yo he escrito un libro sobre eso, se llama Análisis Político Criminal, porque lo que llamo es decir, miren,
Olvidémonos del derecho penal, porque el derecho penal no está pensando en la política criminal y menos la política criminal tiene que ser juridiforme. La criminología dejó de ser prescriptiva, no está pensando en las soluciones. Tenemos que construir una disciplina que yo la llamo análisis político-criminal, simplemente no, esto no es ningún invento, es el traslado de todo el corpus teórico del análisis de políticas públicas a esta política pública en particular, porque entonces sí tenés para apoyar la espalda en un conjunto disciplinar, nada más que hay que volcarlo a eso. De hecho, estamos trabajando fuertemente en el análisis político-criminal, tenemos una revista, pero estas cosas no se construyen de un día para el otro y el diálogo con el Estado es complejo. Te quería preguntar en relación a esto mismo, siempre vos hablás, contrariamente a lo que uno por ahí le enseñan en una facultad más clásica, por ahí de derecho, que el juez tiene que aplicar la ley, vos solés decir que el rol sería más bien administrar el conflicto. Y creo que se relaciona de alguna manera con estas visiones de política criminal. Y te quería preguntar cómo se traduce esto en la práctica, cómo debe actuar un juez que administra el conflicto teniendo en cuenta estas decisiones de orden más político, si se quiere, o empírico. Bueno, muchas veces yo estoy hablando del sistema, no estrictamente del juez. El juez apegado a la ley a mí me gusta. No soy muy amante de los jueces ni ocurrentes, ni moralistas, ni al estilo de juez. A mí me gusta el juez legalista. Pero la ley es una herramienta para solucionar conflictos. Algunas veces lo va a hacer con previsiones que hemos tomado toda la sociedad acerca de cómo se distribuye. Es decir, en la gestión del conflicto vos tenés dos grandes dimensiones. Lo que es la gestión de la dinámica del conflicto, que a nosotros nos interesa que en determinado momento se institucionalice, y esa institucionalización es lo que llamamos la función pacificadora de las formas. Ahí es donde, por ejemplo, la justicia penal está siempre enfrentándose a la autotutela. Es decir, yo no quiero que la gente se muela palos en la calle, sino que esos intereses entren a un juego institucionalizado. Sin dejar atrás los intereses. Que entren esos intereses. Eso es lo que llamamos la formalización del conflicto y es la primera función que cumple la justicia toda, no solamente la penal, en relación a esta gestión de la conflictividad. Que no hay que perderla de vista y es donde más falla. Porque no puede fallar acá. La segunda función es que en un desarrollo cultural muy complejo y que está en permanente movimiento, construimos lo que llamamos criterios de adjudicación. Es decir, vamos a construir un criterio de, en esa puja de intereses, quién tiene razón o a quién le damos la razón. Esto, a veces la ley lo hace muy claro, y a veces hay un margen de maniobra. Entonces, es ahí donde los jueces en la adjudicación tienen que saber distinguir aquellos casos en los cuales tienen un margen de maniobra y no lo tienen. Entonces, la relación justicia-conflicto es tan compleja como esta. Y hay que tener en cuenta estas cuestiones. El problema es que vos podés tener la mejor regla de adjudicación. Pero si al mismo tiempo no cumpliste con las funciones formales de institucionalización de los intereses, esa solución siempre va a ser débil en términos de constructo social, de construcción social. Es lo que pasa, por ejemplo, en muchas del centro de la justicia civil, que en la medida en que no tiene una adecuada, digamos, institucionalización de los intereses, la solución va a ser mala. O cuando la justicia penal se desentiende de la víctima y no deja que ese interés se institucionalice, la solución siempre va a ser mala. Lo que pasa es que acá vamos a tener dos tradiciones en juego muy complejas, que otra vez volvemos. En la tradición inquisitorial, la función de la ley es actualizar el mandato de la ley y hacer un ciudadano obediente. Esa cosa vertical que es tradición inquisitorial, y vamos a tener muchos teóricos que te van a decir, no, ¿qué tiene que ver la justicia penal con el conflicto? Esa es toda una concepción autoritaria, pero que está presente en autores que se dicen muy modernos del derecho penal y del derecho procesal civil. En la otra concepción, la ley es un producto que produce la propia comunidad para estabilizar su forma de resolver los conflictos. Son dos concepciones diametralmente opuestas
de cómo deben estar funcionando. Nuestra estructura jurídica y judicial está todavía, ya está en cambio, ya no es tan claro, pero todavía la influencia de esta tradición es muy fuerte, sí. Una última sobre porque tenemos como un par de cositas más para preguntarte y no queremos que se nos vaya todo el tiempo, pero yo sé que vos sabes mucho de este tema. ¿Viste cuando se habla de abolicionismo? Cuando el ciudadano común lo escucha, a veces le genera una sensación, digamos, de repulsión o en el mejor de los casos lo ve como una utopía. Pero, ¿de qué hablan los penalistas cuando hablan de abolicionismo? Bueno, hablan de distintas cosas y esto, por supuesto, hay ciertas presentaciones que se prestan a la caricaturización y luego a la ridiculización o a las críticas. Por ejemplo, Zaffaroni cuando habla de abolicionismo, tampoco a mí me interesa especialmente esa perspectiva. Él dice con razón que lo que tenemos es que no tener fe en que el uso de la violencia por parte del Estado es un instrumento positivo. Bueno, eso, yo coincido con eso, pero es el menos interesante de los usos de la palabra abolicionismo. Si bien hay gente que cree que efectivamente la sociedad puede funcionar si el que manda tiene un gran garrote con el que le pega a la gente. Y eso ya Hegel lo criticaba diciendo, no somos perros para que nos estén asustando con un palo. Esa es una crítica. Pero a mí me interesa más la crítica o el sentido más profundo y más original de abolicionismo, que tienen un Christie, que tienen un Mathiesen, que es una práctica permanente de pasar conflictos que hoy día están indebidamente absorbidos por la justicia penal hacia otras áreas donde la violencia o no exista o sea mucho menor. Eso es lo que yo llamo la política de relocalización permanente de conflictos en otras áreas, sabiendo que nosotros tenemos muchas áreas de intervención en la conflictividad. Por ejemplo, hoy prácticamente no existe ninguna razón, para ponerte algo que tendría mucho impacto, para que los delitos que llamamos culposos estén en la justicia penal. Salvo casos que son muy fronterizos de culpa temeraria, muy grave, como es este caso de los que corren picadas y matan gente, que esos casos sí los podés dejar, pero el resto, que son miles y miles y miles de casos donde la gente quiere reparación, quiere que exista un mercado que es el mercado de seguros, que gira alrededor de esto, ¿por qué lo tienen que tener la justicia penal y sobrecargarse con eso? Sí. ¿Qué diría el abolicionismo? Páselo para otro lado. Eso lo podríamos hacer hoy mismo. Lo que sucede es que cuando vos lo pasás para el otro lado te encontrás con sistemas de gestión de esos conflictos o de justicia que son espantosos. Por lo cual, el que se encuentra con que tiene que ir a la justicia civil y estar 5 años peleando contra una compañía de seguro que le va a hacer cualquier cosa, dice, me voy a la justicia penal que por lo menos lo asustan. Pero todo eso es espurio. Entonces, a mí el abolicionismo que me interesa es el abolicionismo que se convierte en estas prácticas muy concretas de relocalización. Porque vamos a llevar conflictos al ámbito penal, que es el instrumento menos idóneo, el que tiene más historia de abuso, si tenemos otros disponibles. En América Latina tenemos un problema con el conjunto de los instrumentos disponibles que hace que vayamos a este campo simbólico donde en realidad lo que la gente busca no es que el perro muerda, sino que el perro ladre. Claro, ok. Ahora te traigo un poco a la coyuntura para también hablar de otros temas mayores, y esto tiene que ver con la protesta que vimos en los últimos días de la policía bonaerense, rodeando la Quinta de Olivos con patrulleros y armas. En primera medida te quería preguntar sobre ese fenómeno, ¿qué opinás de esa modalidad de protesta? Y la segunda cuestión relacionada con este evento tiene que ver con que se habló mucho sobre la ruptura de la cadena de mando. Fue de nuevo centro del debate la posibilidad de sindicalizar a la policía porque en el marco de este conflicto ni siquiera estaba claro quién era el interlocutor, si es que había alguno. Y en este debate también participó, de hecho, en 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dijo que la policía no tenía derecho a tener un sindicato. Así que quería, si podrías también darnos tu opinión sobre estos dos fenómenos. Totalmente. Es un tema que lo estudiamos yo. Quizás también
contar que vos trabajaste, ¿no? En alguna reforma policial en la provincia de Buenos Aires y que... Sí, en Santa Fe, varias, digamos. Sí. El tema policial es un tema que siempre le he dado seguimiento porque es otra parte del sistema penal. Yo estoy muy a favor de la sindicalización de la policía. Acá hay que diferenciar. Una cosa es que vos te sindicalices y eso no hay... primero que no hay razones constitucionales para impedirlo y además hay una razón histórica. Las condiciones laborales del policía son de las más descuidadas en nuestra democracia y un policía que está en malas condiciones laborales es un policía peligroso en todos los sentidos. Peligroso por su sanidad mental, peligroso por la cordura que tiene que tener cuando maneja un arma, peligroso por las tentaciones de involucrarse en corrupción, en control de criminalidad. Así que es mal negocio para la democracia que no haya sindicalización, cuando además la dirigencia política ha demostrado que no se ha preocupado por la profesionalización. Después tenemos que discutir, dentro de esta admisión de la sindicalización, cuáles son las condiciones específicas del derecho de huelga y qué tanto derecho de huelga tiene la policía, los médicos, los bomberos, los docentes. Eso ya es otra discusión. Hay que diferenciar claramente. Vos me decís que la policía tiene que tener ciertas limitaciones en cuanto al modo o en cuanto a la intensidad del derecho de huelga, claro que sí, pero nadie niega esto en ningún lugar. Evidentemente yo les puedo decir, bueno, ustedes pueden hacer una concentración, se la pueden pedir, pero no pueden usar los patrulleros, no pueden ir armados. Que es lo que pasó el otro día porque fue una cosa espontánea, mal organizada, estúpidamente esto de que fue una cosa destituyente, es ridícula, una cosa destituyente que se acabó en 2 horas cuando le dieron un aumento de sueldo. Era una huelga policial de las que no hay que permitir, digamos, porque hay que organizarla de otra manera. En cuanto a la ruptura de mandos, ahí hay un problema particular de la policía muy grave, y es que desde hace muchos años, porque esto no es nada más que algo que ya ocurrió en el año 2013 y ahí llamamos la atención y otra vez el tema se ocurrió, hay profundos cambios en la organización policial y hay ciertos problemas de liderazgo dentro del mundo policial que no se están atendiendo adecuadamente. Es decir, un ministro no tiene respecto de la policía la lógica de cadena de mando. Un ministro de seguridad no tiene que decir se rompió la cadena de mando. El ministro no tiene cadena de mando con la policía, tiene orientación de políticas, conducción, tiene otros conceptos que tampoco hemos avanzado. Pero sí hay rupturas de cadena de mando dentro de la propia policía, porque vos tenés franjas de policías que se han pauperizado, que han sido reclutadas sin formación, que hoy día simplemente lo toman como una opción laboral sin tener muy claro una lógica profesional. Yo no creo que tenga que tener una lógica de misión sacerdotal, pero sí una lógica profesional, claro. Entonces tenemos un gravísimo problema de profesionalización de la policía que se está evidenciando en muchos lugares del país. Estalló en Buenos Aires porque la dinámica que le están poniendo a la policía de Buenos Aires es tremendamente mala y peligrosa, no de Berni, sino del gobierno anterior de Ritondo y del anterior con Casal y Granados. Es decir, llevamos 15 años, 12 años por lo menos, de Ministerio de Seguridad que supuestamente están en manos de la gente que sostiene la mano dura y son pro policías y han sido incapaces de profesionalizar a la policía. Porque vos tomás Casal, Granados, Ritondo, Berni, es la misma política. Y en 12 años no han logrado profesionalizar a la policía, al contrario, la han desprofesionalizado. Si eso es ser pro policía, la derecha nuestra no es una derecha que tenga una visión clara de la policía, es una derecha trucha, lo que tiene es un uso demagógico de los problemas de seguridad, pero no es, cuando vos le decís, bueno, vamos a utilizar, a nosotros nos pasó en Mar del Plata, cuando estaban las policías locales, estábamos trabajando ahí en una organización de la policía local mucho más intensa de lo que estaba haciendo en otros lados, queríamos utilizar algunos de los instrumentos que se usan en tolerancia cero, como es el CONSTAT, digamos, que puedes hacerle críticas, pero es decir, el CONSTAT es una metodología en la cual vos cada 15 días, cada mes, nosotros no lo usábamos intensamente, vas midiendo los resultados de la acción popular. Y la policía era como hablarle en chino de esto, digamos. ¿De la acción popular qué sería eso? De la acción policial, digo, de la acción policial. Pero no, digamos, a ver, si vos tenés un sistema de patrullaje, algo que es bastante difícil organizar un sistema de patrullaje en una ciudad,
tenés que cada mes, por lo menos, cada 15 días, tomar los números de quienes detuviste, en qué barrios, qué no, para hacer un patrullaje inteligente, no dividir la ciudad en cuadrículas como se hace y que cada patrullero no puede salir de tales cuadrículas y como si la gente, toda la dinámica de la criminalidad fuera tonta. Bueno, esas cosas que son herramientas que se pusieron de moda con los programas de Bratton y todas esas cosas, y Giuliani acá no los usa. Nuestra derecha vernácula, que es extremadamente trucha en su visión policial.